comunidad estudiantil. El día de hoy les hablaremos acerca de cómo era la educación en la época clásica. Así que ¡acompáñenos! La época teotihuacana, que floreció entre el siglo I y 7 después de Cristo en Mesoamérica, tenía un sistema educativo que se centraba en la formación de los ciudadanos en diversas áreas. Los padres inculcaban enseñanzas, consejos y tradiciones a sus hijos, mientras que la sociedad teotihuacana, con su estructura bien definida, jugaba con un papel en la formación de sus miembros, especialmente en el ámbito laboral y religioso. No existieron escuelas con el concepto actual en Teotihuacán. La educación era familiar y comunitaria, transmitiéndose a través de padres y con acciones a través de enseñanzas orales. Los maestros elegidos por los ancianos impartían enseñanzas de lectura y escritura de la zapoteca y náhuatl. El origen de la cultura zapoteca se remonta alrededor de los 500 años antes de Cristo, en los valles centrales de Oaxaca. Su comunidad eran ancestros que cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. Fundaron también la ciudad de Monte Albán, que se convirtió en centro patrimonial de esa misma comunidad. Se enfocaban en la enseñanza de habilidades relacionando con la agricultura y la artesanía. El rol de los alumnos era un papel muy importante, ya que se enfocaba en las necesidades básicas, religiosas, sociales y militares. Los jóvenes que mostraban ciertas habilidades eran instruidos por los sacerdotes en astronomía, escritura jeroglífica y rituales religiosos. Muchos de los varones también eran preparados para la defensa de su pueblo y expansión territorial. Las mujeres se formaban para las labores del hogar y también podían desempeñar ciertas funciones religiosas. En la cultura maya, palacios, templos, pirámides, campos de batalla, milpas, incluso selvas se consideraban sitios educativos. ¿Sabías que el maestro era considerado una persona sabia y respetable? Su labor era darnos los conocimientos y los valores de generación en generación. El rol del alumno era participar activamente, es decir, haciendo las cosas. La educación política religiosa de los hijos de soberanos se centraba en rituales importantes desde su nacimiento, presentación como soberanos y finalmente su muerte. Todo esto con el fin de ostentarse como seres divinos. La cultura totonaca fue una de las culturas más antiguas de Mesoamérica y que habitó en los territorios que hoy son conocidos como estados mexicanos y Puebla. El papel de los maestros. Como tal, en la cultura totonaca no existían los maestros modernos, es decir, el aprendizaje de la lengua, la cultura y los saberes ancestrales se transmitían de una manera informal, ya que ellos aprendían de instrumentos como los abuelos a nietos y de los padres a los hijos. El papel de los alumnos. El papel de los alumnos era un papel muy crucial, ya que ellos aprendían las tradiciones, costumbres y la agricultura de su comunidad. Asimismo, les inculcaban valores como el respeto, el sentarse bien. Esto les ayudaba en su desarrollo como adultos productivos. Asimismo, también los integraban en labores comunitarios como la agricultura. Esto les ayudaba a aprender una labor y así poder subsistir. A los niños se les enseñaban labores mayores como la recolección, la pesca, la alfarería, entre otros, y a las niñas se les enseñaba lo que era el cuidado del hogar y el tejido. Las escuelas. En las escuelas no habían edificios como las actuales, habían centros de formación, templos y espacios comunitarios familiares. Ahí les inculcaban la cultura y las tradiciones del pueblo. El hogar familiar era el primer espacio donde allí los niños podían aprender observando y viendo a sus padres y abuelos, así como también el campo, la milpa. Era la principal fuente de aprendizaje porque ellos ahí aprendían a cultivar o a cosechar. Nosotros les vamos a hablar de la cultura mexica. Es común que a esta cultura se les llame aztecas, pero lo correcto sería decirles mexicas. La primera denominación proviene de Azatlán, que es el lugar de origen de los mexicas. Es por ello que una vez que fundan en Asia de 1325 después de Cristo, su capital México, Tenochtitlan, deciden llamarse a sí mismo mexicas o Tenochca.
Bueno, tenemos la educación mexica. La educación mexica siempre fue obligatoria, tanto para niños como para niñas. Todo comenzaba desde la familia, ya que sus padres enseñaban valores, respetos y oficios básicos. Existían dos tipos de escuelas, el Tepozcali, que es donde iban los hijos del pueblo común. En ellos solamente se impartían cosas básicas como servicio comunitario, guerreros y cosas básicas también de la música. También existía otra escuela que eran para los hijos de los nobles. En esta también iban los hijos del pueblo común más destacados. Mayormente siempre se enseñaban cosas para prepararse de mayor autoridad, por ejemplo, gobernantes, astronomía, leyes, música en general. Y bueno, muchas de las cosas que se ocupaban en ellas eran, por ejemplo, cosas de madera, instrumentos musicales, escrituras, etc. Bueno, también las aulas eran siempre austeras o pues muy sencillas, porque siempre estuvo pensado para la disciplina más que para la comodidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado y gracias por su atención.